para poder tener acceso a la descarga del certificado. ¿Okay? Entonces, es un formalismo, un mero formalismo, pero es importante. Otra cosa es que vamos a la presentación, será grabada esta va a ser cargada en el aula virtual, allí en el espacio donde van a poder descargar el certificado, van a poder ver la presentación. Esto especialmente para aquellas personas que por alguna circunstancia no se puedan conectar a la presentación en el horario previsto, pues que la quieran volver a consultar posteriormente, no va a estar allí disponible por ti. Bien. Para conversar un poco sobre el tema que nos atañe o que nos tiene aquí reunidos, en términos de la vialidad vale la pena primero que nada establecer la importancia de la vialidad en relación y relacionarla con lo que es el desarrollo, ¿no? Si miramos atrás, si hacemos un poquito de retrospectiva histórica, podemos ver que las vialidades han sido importantes siempre. De hecho, los romanos descubrieron la importancia de las vías para la movilización de las tropas, de los ejércitos. Y es muy común ver por allí fotos de esas secciones de pavimento, de esas secciones viales de las carreteras romanas, ¿no? Luego, con el tiempo, la vialidad empezó a ser muchísimo más importante en el aspecto económico. Ya no solo era para trasladar personas y tropas, pues, sino también para el comercio. Entonces, la vialidad, pues, siempre fue un elemento esencial en este aspecto, ¿no? Más recientemente, en el presente, pues, alrededor del año 2010, el Banco del Desarrollo de América Latina, CAF, adelantó un estudio denominado Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina, probablemente muchos de ustedes lo conocen. Es un estudio interesantísimo que nos permitió poner en contexto la importancia de la vialidad. Este es un estudio asociado a la movilidad, pero nos permite poner en contexto la movilidad. En este estudio determinó, por ejemplo, que el transporte colectivo realiza el 43,1% de los viajes en los países, en las ciudades estudiadas. El transporte público predomina en 9 de las 15 ciudades estudiadas y es superior al 50%, por ejemplo, en Bogotá, en Caracas, en Ciudad de México, en Lima y en Montevideo. Esta acotación hace que empiece a ser muy importante la infraestructura vial, y hay otra que todavía es más lapidaria en este sentido, cuando dice que el 85% de los viajes se realizan en vehículos sobre ruedas, ¿no? Y bueno, de allí quizás la importancia de la red vial, esto reafirma la importancia de la red vial en nuestras ciudades, ¿no? Estudios un poco más recientes, por ejemplo, uno de ellos, un investigador muy respetado en el área de Smart Cities, como lo es Boyd Cohen, generó este diagrama que vemos allí, que de alguna forma nos indica o nos muestra los indicadores que hoy en día son tomados en cuenta para medir el nivel de desarrollo, si se puede decir de alguna manera, de las ciudades modernas. Recordemos que este término Smart City en nuestros países o en América Latina ha ido evolucionando poco a poco y lo hemos adaptado más bien a ciudades emergentes, ¿no? Porque de alguna forma nuestras ciudades, las ciudades latinoamericanas son ciudades muy dispersas, muy desorganizadas desde el punto de vista del ordenamiento urbanístico. Y pues bueno, hemos ido evolucionando el término. Sin embargo, los indicadores pues son todos muy similares, y en términos de lo que tiene que ver con la infraestructura, Cohen establece, por ejemplo, algo que él denomina movilidad inteligente. Esa movilidad inteligente tiene algunos indicadores, por ejemplo, como la diversidad de usos modales para la accesibilidad, la utilización de sistemas de transporte
limpios, no motorizados, y hay un aspecto fundamental del cual vamos a conversar ahorita detalladamente, que tiene que ver con la integración de los sistemas de información y la comunicación. Hoy en día, las secciones viales en el ámbito urbano especialmente tienden a parecerse más a esta que estamos viendo en la imagen. Las secciones viales ya dejaron de ser, dejaron de tener, o el vehículo individual o el vehículo personal dejó de tener la importancia, porque bueno, se ha demostrado con el tiempo que no es eficiente simplemente, y le hemos dado prioridad sin duda a los sistemas de transporte masivo. Y, como dice Cohen, a los modos de transporte limpio. Entonces allí el transporte con bicicleta empieza a ser verdaderamente importante. Términos a raíz de la implementación de las ciudades modernas o de las Smart Cities, surgen conceptos, por ejemplo, como la Big Data o los sistemas de información geográfica. Estos son conceptos que en realidad no son del todo nuevos, pero hemos encontrado han hecho clic, si se puede decir de alguna forma, con el concepto de ciudad moderna o de ciudad inteligente o de ciudad emergente, para el caso de América Latina. La gran cantidad de información o la Big Data pasa, por ejemplo, como la medición del tráfico, desde la medición del tráfico, para la adecuación, por ejemplo, de los semáforos, para que los semáforos tengan respuesta asociada al horario en el cual se encuentra la ciudad, la restricción de uso de algún canal, los canales de contraflujo. Es decir, la Big Data tiene muchísimas aplicaciones para la respuesta de la infraestructura, ¿no? Por otro lado, los sistemas de información geográfico, que no son de uso tan reciente, quizás su descubrimiento es anterior, pero son fundamentales en términos de la administración. Recordemos que el objetivo fundamental de un municipio, de una alcaldía, de una gobernación, es tener respuesta a las eventualidades sobre la infraestructura o sobre los servicios de la ciudad, y los sistemas de información geográfica son una herramienta fundamental en este sentido. Con ello podemos hacerle seguimiento a la calidad del pavimento, podemos hacerle seguimiento a la velocidad de circulación promedio, podemos hacerle seguimiento al catastro, por ejemplo. En líneas generales, pues son herramientas computacionales que empiezan a ser necesarias, pero hay un aspecto fundamental en este sentido, y es que esta gran cantidad de información que tenemos a partir del Big Data y de los sistemas de información geográfico, anteriormente los veníamos utilizando para dar respuestas, es decir, para que la infraestructura, para decirlo de alguna manera, la infraestructura tuviera vida propia, ¿no? Y, por ejemplo, cambiar el semáforo, la duración de los tiempos del semáforo en función del horario en el cual se encuentra. Es una alternativa, pero hoy en día esta cantidad de información tiene aplicaciones un poquito más avanzadas y las las empezamos a llevar aguas arriba a nivel del diseño. El objetivo es que nuestros proyectos, nuestros diseños viales estén de antemano respondiendo a las necesidades, respondan a las características del entorno. Dentro de unos minutos vamos a conversar sobre algo que yo manejo, algo que yo denomino el ecosistema vial, y bueno, la información geográfica pasa a ser fundamental en esto, ¿no? Entonces, el asunto en este momento es un ciclo, ¿no? Donde los datos que tenemos disponibles de las vialidades existentes sirven para mejorar la gestión de estas, pero también para mejorar los diseños de las futuras. Ese es el objetivo. Cualquier proyectista que se desprenda de este escenario, pues sencillamente está fuera totalmente de la ola en que estamos viviendo, ¿no? Como les digo, la infraestructura vial debe dar respuestas a las necesidades del usuario. Ya la infraestructura vial no solo piensa, o no solamente es pensada en términos del vehículo como tal, sino en términos del usuario, y este es uno de los grandes cambios que vino en este siglo. Creo que
Anteriormente, los anchos de los carriles, la cantidad de carriles, la velocidad de circulación eran los únicos parámetros de control en el diseño. Hoy en día, estos parámetros de control en el diseño están más asociados a no solo el vehículo, sino al usuario. De esa forma, entonces se le da acceso a el sistema de transporte masivo, los llamados BRT, o por ejemplo, la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Voy a hacer una pequeña interrupción. Recuérdense que en el caso de que tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran compartir, pues está disponible aquí en el menú del aula virtual, está disponible el chat en el cual pueden hacer sus preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, continuando. Entonces, cuando vemos el proyecto vial en el contexto en el cual venimos conversando, es decir, la importancia que tiene desde los romanos hasta la fecha, el cambio conceptual que hemos venido teniendo a nivel de diseño y administración vial con el uso de la Big Data, de los sistemas de información geográfica y en líneas generales, con todas las herramientas tecnológicas disponibles en el mercado, entonces tenemos el nuevo concepto del proyecto vial. Claro, ese concepto nuevo no difiere demasiado de lo básico, ¿no? Es decir, el objetivo es seleccionar las rutas o la ruta que mejor se adapten a las necesidades del proyecto. Cuando yo voy a establecer origen y destino, pues el camino o lo que va ocurriendo en ese origen y destino, pues depende de las necesidades del proyecto. Pero más que de las necesidades del proyecto, de las necesidades de los usuarios. Esas necesidades se basan en aspectos como reducción de los costos del usuario, mejoras en el confort, el impacto en el desarrollo socioeconómico y la reducción en los tiempos de viaje. Más adelante vamos a ver cómo estudios recientes demuestran que los costos del usuario son los costos más elevados que existen en cualquier proyecto vial, y esto es importante porque a nivel de diseño nosotros podemos optimizar dichos costos que están evidentemente aguas abajo. Y recuérdense que cuando se piensa en vialidad y en el caso por ejemplo, en el caso de pavimentos, pensamos en horizontes de vida útil de 20 años o más. En términos del estudio de ruta, pues, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado recientemente proyectos viales que buscan revitalizar el espacio o transformar el espacio urbano, y paradójicamente a lo que se cree o a lo que se creía que las grandes autopistas, y de alguna forma fue así hasta hace muy poco, las grandes autopistas son un indicador de desarrollo, pues algunos países han decidido transformar su espacio y cederle espacio al ciudadano. Vemos en algunos países cómo autopistas han sido demolidas o han sido eliminadas con la finalidad de convertirlas en parques o en sitios para compartir dentro de la ciudad, ¿no? En este estudio de ruta, estos elementos definitorios de la ruta, por ejemplo, tenemos los estudios de demanda clásicos, es decir, cuántos vehículos circularán por la sección de la vía. Fíjense que hoy en día estos estudios de demanda, por ejemplo, en el ámbito urbano, cuando decidimos o cuando sabemos que van a haber, por ejemplo, sistemas de transporte masivo tipo BRT, pues el estudio de demanda no está asociado a la cantidad de vehículos, está asociado a la cantidad posible de usuarios y el impacto que tiene la reducción de los vehículos particulares sobre la vía. Y fíjense que el paradigma se rompe o se supera totalmente, es decir, ya no nos interesa demasiado o me interesa saber cuántos vehículos hay con la finalidad de eliminarlos.
con la finalidad de reducirlos en la medida de lo que sea posible. Y ese es el concepto de la ciudad moderna. La ciudad moderna quiere al ciudadano circulando a pie, quiere al ciudadano circulando en autobuses, quiere al ciudadano circulando en teleféricos o en sistemas ferroviarios, pero no lo quiere en vehículos particulares. El uso del vehículo particular es altamente costoso para la ciudad desde todo punto de vista, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de infraestructura, bueno, los estudios de demanda moderna, no, como les digo, pues tienen otro enfoque, ¿no? Lo mismo, pues evidentemente tiene que ver con ese crecimiento futuro. La poligonal de desarrollo urbano no deja de ser importante en los estudios, en la definición de la ruta, pues las vialidades siempre, independientemente de la demanda, pues tienen que adecuarse al entorno al cual van a servir, ¿no? El catastro, el uso de la tierra, como les digo, si estamos en ámbito urbano, si estamos en ámbito extraurbano, en este sentido esto es fundamental, ¿no? La afectación ambiental siempre ha sido importante, hoy en día más que nunca, cuando el hombre está no solo consciente de que la ciudad moderna es una ciudad que tiene pocos vehículos y donde el ciudadano utiliza los sistemas públicos, pues el impacto sobre el medio ambiente, no solo hoy en día, fíjense que cuando pensamos en el medio ambiente o el impacto que tiene la vida sobre el medio ambiente, siempre hemos pensado en la tala de árboles, en la excavación de préstamos, etcétera. Hoy en día esto es un poco más pensado en términos, por ejemplo, de la huella de carbono, en términos del ruido que genera el tránsito. Entonces, ese concepto empieza a ser ahora un poco más evolucionado, si pudiéramos decirle. Los estudios hidrológicos, pues evidentemente no dejan de ser fundamentales siempre en la elección de la ruta, siempre hemos pensado la decisión de por dónde debe ir el puente, por dónde debemos colocar las obras hidrológicas, las obras de drenaje, es decir, siempre ha sido un elemento fundamental en la definición de la ruta. Los estudios biológicos, sin duda, siempre una de las grandes, o de los aspectos que muchas veces condenan a las vialidades en las rutas que el proyectista, perdón, ha decidido muchas veces es la geología. Una mala selección de la ruta por un problema geológico puede condenar a la vía a largo plazo. Es decir, utilizar cortes donde debimos utilizar un túnel o sencillamente zonas en las cuales debimos evitar pasar nuestra vía, muchas veces lo obviamos, lo ignoramos a nivel de diseño y pasa a ser fundamental, ¿no? Evidentemente, nuestros proyectos nunca son proyectos aislados, siempre la vialidad tiene una red que interconecta, con la cual debe interconectarse, y en ese sentido, pues, la selección de la ruta es fundamental. Es decir, no solo es origen y destino, sino los puntos intermedios y el hecho de que esa vía sea permeable, de que esa vía comparta, digamos, o se alimente de el entorno por el cual circula, ¿no? Eso es fundamental. Y otro de los elementos que muchas veces nos cuesta un poco entender o nos cuesta resolver es el problema de la experiencia. Cualquier proyecto de vialidad, cualquier proyecto de ingeniería, para poder definirlo, pues requiere un toque importante de experiencia. La experiencia no es algo que precisamente nos enseñan en la universidad. Desafortunadamente, para ganar experiencia hay que hacer cosas. Hay que estudiar bastante y como estamos viendo en términos de selección de la ruta, pues hay que tener un fundamento teórico importante. Más allá de esto, un estudio multidisciplinario, conocimientos multidisciplinarios importantes para el desarrollo del proyecto, ¿no?
el trazado y las etapas, el trazado y las etapas de la ingeniería. Inicialmente tenemos, como ya sabemos, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Siendo la ingeniería, yo siempre he dicho que de las tres etapas de la ingeniería, quizás la más compleja es la etapa de la ingeniería conceptual, debido a que, bueno, es una etapa en la cual necesitamos precisamente algo de lo que hablábamos en la lámina anterior, es decir, necesitamos experiencia. Necesitamos que el proyectista pueda, con base en muy pocos datos, proponer un trazado, resolver una ruta. Y allí, fíjense que en esto, hablando de proyectos de vía modernos, los datos que vienen a partir de los sistemas de información geográfico, la Big Data, pasan a ser herramientas fundamentales, sobre todo cuando hay poca información. Entonces, cualquier cosa que nosotros podamos tener en una gran base de datos va a ser importante a la hora de tomar decisiones. Luego, la ingeniería básica ya empieza a tener datos muy importantes, datos con mayor nivel de exactitud, y de allí el paso debería ser bastante pequeño a la ingeniería de detalle. A nivel de análisis, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería vial, específicamente en pavimentos, la guía nueva de diseño, la guía propuesta por ASHTO, la guía mecanística empírica para diseño de pavimentos, propone, por ejemplo, 3 niveles de diseño. Y eso ya a nivel de ingeniería de detalles. Esos niveles de diseño dependen de la importancia del proyecto. En términos de vialidad, pues eso nos permite a nosotros, en términos del diseño, eso nos permite a nosotros poder saber el nivel de precisión de información que necesitamos en función de nuestro proyecto. O sea, necesitamos conocer el clima, con qué precisión, necesitamos tener, necesitamos conocer la predicción del tráfico, con qué nivel de precisión, el nivel de cargas. En líneas generales, nos permite entender un poco, dependiendo de la magnitud del proyecto, cuál es el nivel de información que se requiere. Esto es básico. O sea, nosotros, como proyectistas a nivel de vialidad, necesitamos fundamentalmente conocer en qué etapa de la ingeniería nos encontramos y cuál es el tipo de proyecto que estamos manejando. Como todos sabemos, o como muchos sabemos, no es lo mismo hacer un proyecto de una autopista en un ámbito totalmente extraurbano a hacer una autopista en ámbito urbano, por ejemplo, o hacer una vialidad urbana o reformular una vía urbana que va a sustituir una existente. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a incorporar una ruta, un canal exclusivo para sistema BRT. Entonces, ese concepto es un concepto importante y necesitamos entender dónde estamos parados a nivel de ingeniería y cuál es el tipo de proyecto que estamos manejando. En este sentido, hay un concepto que a mí me gusta, en lo personal me gusta llamarlo de esta manera, y es el ecosistema vial. Lo que es el ecosistema vial. Fíjense que hemos conversado muchas cosas. Ese ecosistema vial está compuesto por la demanda vehicular, la hidrología de la zona, la topografía en la zona donde estamos desarrollando el proyecto, la geología, el pavimento, los materiales disponibles, el clima, el impacto ambiental, la seguridad asociada al proyecto, la geotecnia de la zona, el impacto vial y, en resumen, el entorno. Es lo que pudiéramos llamar el entorno y, por supuesto, el usuario. Si cuando revisamos nuestros libros de diseño de vías, en términos del diseño vial hablamos muy poco del usuario. Hoy en día, pues esto lo hemos superado, y entonces empezamos a pensar en el usuario ya como el elemento fundamental dentro del proyecto, ¿no? El medio ambiente, por ejemplo, cuando analizamos el impacto ambiental, no solamente tiene que ver con la ruta, sino, por ejemplo, zonas de préstamo que sean necesarias o zonas de botes asociadas al proyecto. En términos de la seguridad, siempre debemos pensar
en la seguridad del usuario circulando por la vía que estamos desarrollando, en términos del clima, el efecto que el clima tiene sobre el proyecto, sobre el pavimento que vamos a utilizar y por consiguiente sobre el usuario, ¿no? Entonces, en líneas generales, el objetivo final es, bueno, ¿cómo resuelvo el problema de ingeniería sin dejar de pensar en quién va a utilizar el proyecto al final de la vida útil o a lo largo de la vida útil? Ahora, puntualizando un poco qué se está haciendo en tres áreas fundamentales, vamos a conversar sobre esto. Inicialmente, hablemos de la topografía, ¿no? La topografía en el proyecto Vial Moderno. La topografía siempre ha sido, de alguna forma, ese primer paso o uno de los primeros pasos a la hora de recabar información, ¿no? El proyecto topográfico o la topografía asociada a nuestro proyecto vial tiene que ver con la magnitud del proyecto, con la etapa de la ingeniería en la cual nos encontramos y la capacidad de los procesamientos de los datos. Hoy en día existen múltiples herramientas para recabar información. Existen herramientas inclusive que nosotros pudiéramos utilizar para hacer proyectos a nivel de ingeniería básica y herramientas que nos permiten obtener datos para ingeniería a nivel de detalle. Entonces, también necesitamos saber cuánta información podemos procesar. Es tanta la gama que existe en el mundo en el área de topografía que tenemos que tener muchísimo cuidado. Es decir, necesitamos entender claramente cuánto podemos procesar, qué somos capaces de procesar, cuánto entendemos la información que está disponible. Muchas veces tenemos tecnologías, pasa mucho hoy en día, por ejemplo, con el dron, con la utilización de drones para la recabación de la información topográfica, y en algunas oportunidades, pues sencillamente no sabemos cómo manipularlo, no sabemos cómo procesar los datos, y perdemos. Por ejemplo, pasó mucho con la entrada en el ámbito de la ingeniería del LIDAR, cuando el LIDAR nos permitió a nosotros tener nubes de puntos y en cualquier área, en cualquier topografía, mallas de 1 metro con puntos a cada metro. Eso fue fantástico en aquel momento porque bueno, básicamente era muy difícil con topografía convencional llegar a ese nivel de información o esa cantidad de información. Pero luego nos dimos cuenta que en grandes proyectos nuestros equipos computacionales les costaba mucho procesar esos datos. Entonces, pasamos de la malla de 1 por 1 en datos a la malla de 10 por 10, y entonces nos entregaban no solo la malla en el AutoCAD, sino que también nos están entregando el listado de los puntos de tal forma que pudiéramos tener acceso a la información por diferentes vías, y el topógrafo o quien nos procesa la información de topografía, pues nos dio la oportunidad de acceder a los datos y que fuera el ingeniero en la oficina quien tomara la decisión de cómo utilizar estos datos, en qué cantidad podía utilizar estos datos para su proyecto. Entonces, eso muchas veces también, inclusive con la malla de 1 por 1, nos dimos cuenta que al principio, cuando nace el LIDAR, cuando empezamos a tener los primeros datos, las primeras mallas en LIDAR, pensamos que la topografía de tierra o terrestre convencional desaparecía o no era necesaria, y bueno, finalmente nos dimos cuenta que no nos hemos podido desprender de ella totalmente. De hecho, es estrictamente necesaria, por ejemplo, para las poligonales de control, para poder tener precisión en la información que se está recabando. Pero el LIDAR le dio entrada, dio el salto de la aerofotogrametría aquella que teníamos con vuelos en aviones a gran altura, a algo mucho más rápido, con foto a color, con fotografía de mucha precisión. Y hoy en día tenemos la fotogrametría utilizando dron. El dron pasó a ser ese salto generacional que le dio, y esto es fundamental porque el dron le puso al alcance de
prácticamente cualquier proyecto la fotografía, la topografía a partir de aerofotogrametría, a partir de fotografía y de topografía aérea. Esto es algo que se convirtió en un boom en los últimos años a nivel mundial, ¿no? Pero también así como se ha convertido en un boom, pues también hemos pasado por muchas cosas y hemos tenido que aprender, digamos, sobre la marcha sobre esto, ¿no? En líneas generales, para la escogencia de la tecnología necesitamos primero saber si la tenemos disponible, la precisión que requerimos en nuestro proyecto, el nivel de precisión, el nivel de exactitud, la accesibilidad a la tecnología y al sitio donde se va a realizar el estudio. Fíjense que, por ejemplo, en zonas, por poner un ejemplo muy sencillo, en zonas boscosas o en grandes extensiones que muchas veces son inexploradas, eventualmente utilizar fotogrametría termina siendo la solución. De hecho, ese fue el gran salto del LIDAR en su momento. El LIDAR resolvió algo que no teníamos con la aerofotogrametría anterior o los primeros avances en la aerofotogrametría, y era el tiempo y la cantidad de datos. Teníamos la información, se recogía muy rápido, se procesaba también muy rápido, y eso nos dio velocidad en el desarrollo de los proyectos. La ingeniería dejó de ser, la ingeniería vial, el desarrollo de proyectos viales, dejó de ser de esos proyectos que había que hacer con muchísimo tiempo, con muchísimo personal, hacer algo verdaderamente rápido, ¿no? Porque la información topográfica estaba muy rápido, pero no solo estaba la información topográfica, sino también la fotografía. En zonas donde no es posible acceder porque es una selva o porque es zona boscosa, etc. Estas tecnologías son una solución sin duda importante, ¿no? Donde tenemos restricciones de permisología, donde tenemos restricciones en términos de seguridad física por los equipos, estas tecnologías son bastante aplicables, ¿no? Pero sin duda que la parte de los equipos terrestres pues no deja de ser útil, y el LIDAR, como les venía diciendo, o la aerofotogrametría, la fotogrametría, nos da a nosotros esta duplicidad de información o digamos, sí, información lo que se llama la superficie teniendo la vegetación y la superficie sin la vegetación. Eso lo podemos obtener, por ejemplo, con LIDAR. Entonces, volviendo al punto y poniéndolo un poquito en contexto y en escala, cuando necesitamos tomar alguna decisión, pues la evolución ha estado en términos de la velocidad de la recolección y procesamiento de los datos, es decir, necesitamos muchos datos mucho más rápido. A eso le sumamos la precisión, o sea, lo que no puedo es sacrificar, y esto es especialmente básico en topografía, no puedo sacrificar cantidad por calidad. En realidad, si esto fuera así, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado con los niveles de ingeniería donde nos encontramos, ¿no? Y la multiplicidad de productos. Es decir, no solo ahora tengo los puntos o las curvas de nivel a partir de la topografía, sino que tengo los puntos, tengo las curvas de nivel, tengo el levantamiento de la superficie, incluyendo la vegetación, y tengo la fotografía aérea. Esos son productos que son muy útiles a la hora de desarrollar el proyecto de vialidad. Insisto, al día de hoy no nos hemos desprendido de la topografía terrestre convencional, pero a nivel de proyectos, dependiendo de la magnitud, puede ser muy útil, por ejemplo, la fotografía. Si eso fuera así, pues la solución tendría que ser más hacia el lado de la fotogrametría o hacia el lado de un levantamiento con láser escáner. ¿Ok? Y por supuesto, la adaptabilidad. Es decir, lo que queremos son tecnologías que permitan
que se adapten, es decir, a la magnitud de la obra, a la magnitud del proyecto, a las características, a lo que puedo pagar como proyectista o como dueño del proyecto. Eso es fundamental a la hora de la recolección de los datos topográficos. En resumen, hoy en día existe mucha robótica y poco factor humano. Cuando vemos cómo se recogen los datos con un dron y vemos la cantidad de información que obtenemos a partir de esto, nos damos cuenta pues, que el salto evidentemente está hacia ese lado, hacia la robótica, reduciendo significativamente el factor humano. Ahora, en términos del proyecto vial, quizás el segundo avance más importante que ha habido tiene que ver con el software. Hoy en día el software siempre ha sido importante, ¿no? Desde el nacimiento de los software para el desarrollo de vialidad, los proyectos de vía, siempre han sido importantes, pero hoy en día con la modernización del concepto vial, con las nuevas tecnologías para la recolección de datos topográficos y con los tiempos de los proyectos, como se manejan, pues evidentemente el software ha tenido que evolucionar. El software, de hecho, en algún punto, les estoy hablando de hace aproximadamente 10 años, se convirtió de hecho en un cuello de botella. El software fue un cuello de botella porque la topografía o la recolección de datos topográficos da el salto con LIDAR, y muchos de los software no estaban preparados. A veces no era el software, sino el hardware, es decir, las computadoras. Muchas veces teníamos equipos capaces teníamos equipos que no eran capaces de procesar la información, y por más que teníamos los datos y sabíamos que teníamos toda la información, pues sencillamente estábamos trancados. Y por eso, en algún punto el software se convirtió en un cuello de botella. ¿Qué requerimos de un software para el proyecto vial moderno y qué hemos requerido siempre? Primero, la capacidad del software, la velocidad para procesar los datos. Es decir, no queremos muchos datos y que sean procesados muy rápido. Para eso es necesario un equipo, para eso es necesario la combinación de un software y un hardware que sean capaces de procesar. La fidelidad y la interpretación de la información. Hay un detalle siempre que yo siempre he dicho cuando uno está desarrollando proyectos viales. Generalmente, el proyectista no está en el campo con el topógrafo viendo lo que está sucediendo. Y fíjense que anteriormente, cuando solo trabajábamos con la información topográfica convencional, y hoy en día sucede de la misma manera, el proyectista en la oficina muchas veces no sabe o no entiende lo que el topógrafo está viendo. Mira, aquí hay un valle, aquí hay un sitio elevado, aquí hay tal o cual condición hidrológica, la topografía aquí tiene esta o cual característica. Y como el proyectista no está en campo o no participó del levantamiento topográfico, pues es necesaria, sin duda, es necesario que el software sea capaz de procesar fidedignamente lo que el topógrafo está enviando. Esto es una verdad que solo es posible bajo un ambiente controlado. ¿Y a qué nos referimos con un ambiente controlado en estos términos? Bueno, muy simple. El topógrafo debe levantar la información de manera adecuada, primera cosa importante. En segundo lugar, el topógrafo debe representar en sus datos lo que está viendo en campo y con un debido orden y codificación. Si eso sucede, la información que es pasada de la estación o del equipo topográfico al software, el software va a ser capaz, con una previa configuración, va a ser capaz de interpretar de manera adecuada y por consiguiente va a haber fidelidad en la interpretación. Esto es algo que manejamos en tiempos recientes. Esto no es algo que precisamente, o sea, siempre los topógrafos han tenido el cuidado de codificar de manera adecuada los puntos y la información que recaban en campo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de un levantamiento LIDAR en el cual hay una malla de 1 por 1 en 50 hectáreas de levantamiento topográfico? En ese caso particular no hay codificación. En ese caso particular simplemente todos son puntos
y no hay forma de que el software pueda, no hay forma primero que el topógrafo nos pueda entregar a nosotros codificación de esa malla de puntos, porque es que finalmente es una nube de puntos. Es allí donde necesitamos un software que sea capaz de hacer la mejor interpretación posible de ese levantamiento topográfico. Y ahí es donde entra ese concepto que conocemos de la triangulación clásico en el procesamiento de información topográfica, ¿no? Otra de las cosas que necesitamos del software es su capacidad o su apertura para la auditoría y la edición de los datos. Una vez que el proyectista o el ingeniero en la oficina o el topógrafo en la suya, una vez que regresa del campo, empieza a procesar la información para darle el ok y aquello es verdaderamente fidedigno, tiene que ser posible la auditoría y la edición de esos datos. Igual pasa con el proyecto vial. Cuando yo estoy desarrollando el proyecto vial, yo necesito tener la capacidad de verificar radios de curvatura, de poder hacer ajustes, de poder editar esos radios, esas curvas, esos anchos de vía, sección transversal de la vía, en función de las características reales del proyecto, de aspectos relacionados con la seguridad, de aspectos relacionados con, por ejemplo, pensando un poquito en algunos de los conceptos estos del ecosistema vial, por ejemplo, el catastro, la afectación de terceros. Entonces, vemos ahora que el software no solamente tiene que darle respuesta al procesamiento de datos topográficos, sino que ahora, una vez que usted ha certificado la fidelidad de esa información topográfica, viene el proceso de diseño. Y durante el proceso de diseño, el software tiene que ser capaz de decir, bueno, o tiene que ser capaz de responder a las exigencias del proyectista. El proyectista se sienta en la oficina y empieza a escoger la ruta. ¿En función de qué? Bueno, lo que conversábamos hace un rato, en función de las necesidades del usuario, de los criterios de origen y destino, de la demanda, etcétera, de la geología, de la hidrología, y el software, pues, es esos rieles sobre los cuales se monta el proyecto. El objetivo es que a lo largo de todo el proceso de diseño, pasando desde la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de detalle, el software tiene que tener capacidad de responder a los requerimientos del proyecto. Es decir, nada hacemos con un software que es capaz de procesar puntos, hacer curvas de nivel, si no es capaz de permitirnos a nosotros ver el proyecto vial en 3 dimensiones, si no es capaz a nosotros de darnos respuestas automáticas en actualizaciones en planta respecto al perfil. Necesitamos un software que sea capaz de todo esto, ¿no? La variabilidad de los formatos para la interpretación, insisto, vistas tridimensionales, vistas en planta, vistas en perfil, secciones rápidas, plantas, por ejemplo, coloreadas para ver, estudiar zonas de inundación, para estudiar pendientes en taludes, eso es fundamental. Y múltiples opciones de reporte. Necesitamos software que sean capaces no solo de darnos un reporte para la memoria de cálculo descriptiva del proyecto, sino reportes asociados a probables puntos de falla, puntos críticos en términos de la seguridad, software que sean capaces, por ejemplo, de absorber normativas internacionales. Como sabemos, en la mayoría de los países latinoamericanos diseñamos con base en la guía AASHTO para el proyecto vial, pero también la mayoría de los países tienen su propia interpretación o adaptaciones de estas normas. Entonces, es necesario que el software sea capaz de responder a lo que nosotros requerimos en esos términos, ¿no? Entonces, como vemos, el requerimiento del software o los aspectos fundamentales que el software debe tener son bastante amplios. Y todos, de alguna manera, se reducen a la capacidad de procesamiento tanto del software como del hardware. Dentro de los aspectos fundamentales en el desarrollo del proyecto, pues bueno, tenemos la posibilidad de manejo simultáneo de múltiples trazados. Recuérdense que a niveles de los diferentes niveles de ingeniería, especialmente en las etapas tempranas, en vialidad nada está escrito desde un principio. Es decir, muchas veces tenemos origen-destino, algunos que otros puntos intermedios,
pero siempre pasamos por aquella selección de múltiples rutas. Estoy hablando específicamente del caso de vialidad extraurbana, ¿no? Edición y actualización de datos y productos en tiempo real. Y aquí quiero recordarles o traer un poco a colación algo que hoy en día pasa a ser algo así como el último paso en términos de la interpretación de la tecnología y tiene que ver con los modelos BIM, ¿no? Con la metodología BIM. Sí, bueno, aquí Erwin Mujica, precisamente, casualmente coincidimos, ¿no? Me está preguntando si se puede utilizar el modo BIM a la vialidad. Sí, de hecho, sobre eso quería conversarle unos segundos, ¿no? Aunque lo vamos a trabajar, lo vamos a conversar más detalladamente, pero es básico. Yo creo en lo personal que si hay un área de la ingeniería donde el modelo BIM o donde el entorno de trabajo BIM tiene cabida es precisamente en el área vial. Si retrocedemos un poquito algunas láminas y volvemos al tema del ecosistema vial como concepto fundamental, nos damos cuenta que hay muchísimas áreas de la ingeniería que afectan el proyecto vial. Y si nosotros logramos adaptar al proyecto vial el entorno BIM, pues evidentemente vamos a poder tener respuestas en tiempo real a posibles problemas que vamos a tener aguas abajo en la ingeniería o en el periodo de operación. Recuérdense que el concepto fundamental del BIM o de la tecnología BIM está asociado a multiplicidad de variables manejadas en etapas tempranas de la ingeniería. Esto no es algo, hoy en día lo escuchamos muy reiteradamente, pero esto no es algo nuevo en realidad, ¿no? Alrededor de los principios de los 90, cuando, por ejemplo, en mi caso personal, el primer contacto quizás que yo tuve con esto fue la suite de software de la gente de Bentley. Ellos tenían en ese entonces algunos software como el framework, el Inroads para vialidad, el framework para estructuras, tenían ahora mismo no recuerdo, tenían 3 o 4, el pipeline de la parte de tubería. Y yo recuerdo que lo que hacíamos básicamente era cada quien en su especialidad desarrollaba su proyecto, el de tuberías desarrollaba la ruta de las tuberías, el de estructura desarrollaba sus edificaciones y nosotros desarrollábamos la vialidad. Y lo que hacíamos luego era que intercambiábamos la información y entonces la persona que se encargaba de desarrollar la parte de tuberías se daba cuenta de que hay un edificio, hay una torre, hay algún elemento que tengo que evitar. Bueno, allí nace el concepto BIM. El concepto BIM es básicamente eso, ¿no? Claro, nace porque necesitábamos dar respuesta temprana. ¿Cuál era el problema anteriormente? Bueno, que pasaba una tubería y cuando llegaban a campo se daban cuenta de que había un edificio por el sitio donde pasaba una tubería. Entonces había que mover la tubería, eso había que mandarlo a la oficina, parar la obra, resolver el problema en la oficina, hacer aprobar el cambio en el proyecto y construir el proyecto. Esto, evidentemente, los ingenieros nos dimos cuenta de que no tenía sentido lo que estábamos haciendo. Y ahí nace, desde mi punto de vista, el entorno BIM, sin duda. Permítanme que voy a ver acá, creo que hay una pregunta. Erwin Mujica pregunta, ¿se puede utilizar el método BIM a la vialidad? Nos da un modelaje 3D e incluso la ubicación hidráulica de puentes y pontones. Es una forma, creo, de resolver este tipo de problemas que antes se hacía por separado. Me pregunta Antonio, ¿se puede trabajar con la metodología BIM más SIG en solo software o se busca interactuar? Bueno, creo que un poco hemos, digamos, respondido esto. Fíjense que, por ejemplo, el sistema de información geográfico, cuando nosotros tenemos un software que es capaz de interpretar o de leer los sistemas de información geográfica, para los que no están, digamos, muy familiarizados, por ejemplo, un sistema de información geográfico eficiente a nivel de diseño o desarrollo de un proyecto nuevo de vialidad, yo puedo ubicar, cuando se hacen las primeras exploraciones de una vía, los primeros recorridos de ruta, uno puede ubicar, por ejemplo, un sitio donde hay un curso de agua, donde hay un puente, donde hay
vegetación que no podemos tocar, donde hay eventualmente una zona que geológicamente es inestable, y entonces nosotros podemos, por ejemplo, en esas primeras exploraciones topográficas, identificar en un plano, en un entorno electrónico, podemos identificar esos puntos claves que forman parte del ecosistema vial. ¿Qué va a hacer el proyectista? Bueno, el proyectista va a leer esa información y cuando está seleccionando la ruta, puede decir, mira, yo por este punto no puedo pasar porque esto es un punto geológicamente inestable, o porque este punto, desde el punto de vista hidráulico, hay un curso de agua que es muy complejo, o en el caso de que sencillamente se decida utilizar esa ruta, pues sabemos que va a haber que incorporar soluciones aguas abajo, es decir, un puente, un pontón, una obra transversal. Muchas veces cuando estamos haciendo los estudios de ruta y los hacemos solo con la topografía, vemos cursos de agua y decimos, bueno, mira, aquí hay una obra transversal y preveemos en la ingeniería conceptual, a veces preveemos una pequeña alcantarilla o un pequeño cajón de drenaje, pero resulta que cuando estamos haciendo la ingeniería de detalle y decidimos hacer el estudio hidrológico, pues nos damos cuenta que no es necesario una pequeña obra transversal, una alcantarilla, sino que es necesario un puente. Y resulta que el proyecto probablemente no tiene los recursos para ejecutar un puente. Entonces perdimos la etapa de ingeniería conceptual y la ingeniería básica, donde pudimos habernos anticipado a ese problema hidráulico que teníamos abajo. O por ejemplo, los problemas geológicos importantes, cuando se hacen las perforaciones o los estudios geológicos para el desarrollo de proyectos viales, y nosotros vemos, está el equipo de perforaciones o los geólogos recorriendo la zona por donde se va a circular la vía. Probablemente hay un sitio donde tenemos una falla geológica importante o un material que básicamente no es estable. Entonces, nosotros podemos tomar la decisión de, mira, no, hay que mover la ruta X cantidad de kilómetros o metros hacia otro sitio porque sencillamente no es factible pasar por este sitio. Pero no necesito que el topógrafo o que el geólogo vaya a la oficina y me lo diga. Yo probablemente con un levantamiento o con una base de datos a partir de un sistema de información geográfica, yo puedo administrar esa información. A ver, y en el caso particular de la administración, por ejemplo, los sistemas de información geográfica son muy útiles, por ejemplo, en la administración vial. Cuando usted es una alcaldía y usted decide administrar su red vial, pues bueno, el primer paso es una gran base de datos, Big Data. O sea, yo hago una gran base de datos de la alcaldía del municipio Girardot, en el estado de Aragua, y tengo toda la red vial en un gran mapa alimentado a partir de un sistema de información geográfica. ¿Qué gano con esto? Bueno, yo tengo en el municipio Girardot, tengo la avenida Bolívar de Maracay. Y esa avenida Bolívar de Maracay está en un nivel de servicio a la fecha de hoy, 11 de agosto, está en un índice de serviciabilidad de 80. Pero hay ciertos puntos donde eventualmente hay un pequeño agrietamiento, hay un pequeño bache, hay un pequeño punto de drenaje. Entonces, yo voy poniendo una especie de hitos electrónicos y en ese gran mapa que yo tengo como alcaldía, yo puedo hacerle seguimiento a estos puntos. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, que la gente que se encarga de hacer la inspección, de hacer el seguimiento en campo de toda la red vial, va directamente a esos puntos específicos y alimenta nuevamente ese punto del sistema de información geográfica. ¿Qué va a pasar? Que la vialidad tiene vida, da respuesta, es decir, da respuesta al administrador o le da información al administrador y le dice, mira, en este punto específico donde hace 2 años había un pequeño agrietamiento, 2 años después hay una piel de cocodrilo. Entonces, bueno, o atacas la piel de cocodrilo ya, o dentro de unos meses vamos a tener un bache. Entonces, esa es la forma como la vialidad o la administración moderna de vías se alimenta de los sistemas de información geográfica. Entonces, como bien, esto es un asunto que no solo es para el proyecto nuevo, sino para la administración
del proyecto existente, ¿no? Bueno, por aquí me hacen varias preguntas respecto a la parte de drones. Les comento que tenemos previsto, y esto es un paréntesis dentro de esta conferencia, tenemos previsto hacer próximamente una pequeña conferencia con respecto a la parte de utilización de dron y fotogrametría. Yo creo que pudiera estar dándose a finales de este mes. Creo que vamos a dar una conferencia sobre esto. Vamos a invitar a nuestro especialista, que es el ingeniero Reinaldo Maurielo, que es quien trabaja con nosotros en el área de topografía, dron, fotogrametría y todo esto, para que nos dicte una charla y puedan, digamos, hacer todas sus preguntas específicas en el área de esto, ¿no? Por acá me pregunta Erwin Mujica, en una vialidad urbana, si estamos planificando mejorar la vialidad, ¿se puede relacionar el árbol de ruta para mejorar el transporte masivo? Claro, es que, a ver, y esto es un cambio en el concepto. Hoy en día, el asunto no es mejorar el transporte masivo. El asunto hoy en día es que el transporte masivo es el dueño de la vialidad. A ver, no sé si soy completamente claro. Es decir, la tendencia moderna no es que vamos a mejorarlo. No, es que vamos a hacer que el transporte masivo sea el dueño completo del asunto, ¿no? Por supuesto, esto tiene que tener estudios previos de demanda, de espacio disponible, pero está demostrado sin duda de que las rutas de las vías exclusivas para autobuses han resuelto significativamente la movilidad en todas las ciudades del mundo. Venezuela tiene muchos intentos, Aragua, Anzoátegui, todas las ciudades latinoamericanas prácticamente ya las vías, las rutas, los canales exclusivos para autobuses ya son de uso cotidiano, ¿no? Pero sin duda, cuando nosotros tenemos, fíjense, cuando nosotros tenemos una red vial alimentada o administrada utilizando Big Data o sistemas de información geográfica, evidentemente cuando vamos a proponer soluciones como una ruta exclusiva para autobuses, las soluciones salen solas, es decir, ya es muy fácil porque nosotros sabemos cuáles son las paradas donde más se acumula la gente, sabemos cuáles son las rutas que más utilizan las personas. Por ejemplo, fíjense, las alcaldías, generalmente las alcaldías tienen departamentos de la parte de administración del sistema de transporte público. Me refiero al transporte público convencional. Y bueno, tiene su personal. Bueno, ese personal sale a la calle, verifica el estado de las unidades, verifica las rutas, los tiempos, la ocupación de las unidades. Eso es cotidiano en todas las alcaldías. Bueno, en lugar de darle una planilla, probablemente le daremos una tableta o le damos un equipo de tecnología donde la persona no solo vacía esa información, sino que vacía el lugar donde están las paradas, cuáles son las características del servicio, etcétera. Esa información se convierte en Big Data y esa Big Data definitivamente sirve para resolver o para mejorar las rutas que pudiéramos estar ofreciendo en un sistema exclusivo, una ruta exclusiva de transporte público, por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo aquí un poco a las láminas, por cierto, si tienen más preguntas, si tienen alguna duda, alguna intervención, yo la leo por acá y con todo gusto, si está a mi alcance, pues la respondemos, ¿no? Bueno, les decía, volviendo al tema del software en el desarrollo del proyecto, la generación de los modelos tridimensionales para la evaluación multidisciplinaria es precisamente una de las cosas que más va a alimentar el entorno BIM, y bueno, ya eso es algo cotidiano. Creo que todos los ingenieros viales, o todos los que en algún momento hemos tenido contacto con un proyecto vial, hemos visto el modelo tridimensional para hacer el recorrido con el carrito sobre la carretera, sobre la vía. Podemos hacer ese recorrido. Hoy en día podemos estudiar restricciones de giro, restricciones de ruta, podemos estudiar drenaje. ¿Cuántos proyectos de drenaje nos fallan de manera prematura porque no nos dimos cuenta que hay un punto bajo y en ese punto bajo se acumula el agua y no hay forma de drenarla?
y tenemos muchísimos problemas. Pendientes transversales en la topografía, pendientes en la topografía modificada, la eficiencia de la ubicación, por ejemplo, de nuestras obras de drenaje. Para eso son esos modelos tridimensionales, y ahí es donde el entorno BIM se convierte. Por eso les digo que el entorno BIM en vialidad no es algo nuevo, eso es algo que nosotros hemos tenido en el ADN desde siempre, ¿no? Solo que hoy en día, pues las herramientas pues nos dan eso mucho más al alcance. Otra de las cosas que se convirtieron en algo muy útil desde el punto de vista del desarrollo del proyecto es el cómputo, ¿no? Los cómputos métricos. Las decisiones hoy en día en proyectos de vialidad tienen que ver, en función de lo que venimos conversando, tienen que ver con el usuario, tienen que ver con las características del entorno, con las características del ecosistema vial y con los cómputos, con las cantidades de obra. Y con los software modernos, pues las cantidades de obra están a la orden del día. En el momento que nosotros necesitemos saber cuánto movimiento de tierra tenemos, cuánta sección, cuánto pavimento, cuánta mezcla asfáltica, cuánta base, cuánta subbase, cuánto material de relleno, pues al alcance de un clic nosotros vamos a poder tener esa información sin duda alguna. Software que hoy en día no puede hacer eso, pues sencillamente está fuera del mercado. Así de sencillo. No olvidemos que el problema no es solo de software, ¿no? También es un problema de hardware, y necesitamos también, desde el lado del proyectista, adquirir el software adecuado, pero también tener a la disposición el hardware correcto. Entonces, concretando el concepto BIM, BIM no es solamente no es solamente un modelo 3D, es un proceso de integración coordinada de información confiable sobre un proyecto con base en el diseño orientado a la construcción. Y esto no hay mejor que, desde mi punto de vista, no hay mejor definición para el BIM. Es decir, la información, la idea es integrar información. La información debe necesariamente ser confiable. Si usted le está entregando información al ingeniero hidráulico, porque está haciendo las obras transversales y se lo está entregando a partir del modelo BIM, pues evidentemente el ingeniero hidráulico se va a basar en la topografía modificada que usted está proponiendo y en el trazado que él puede encontrar en su modelo. Entonces, si la información no es confiable, evidentemente va a haber un problema allí, ¿no? Siempre hemos tenido problemas en el área de vialidad o en la ingeniería en general. En el momento que trascendemos a la disciplina propia, empezamos a tener inconvenientes, ¿no? Y hay algo que es fundamental en esto del BIM, y es que todo está pensado en la construcción. ¿Por qué todo está pensado en términos de la construcción? Bueno, fíjense, en esta gráfica que estamos observando acá, podemos ver por qué el BIM o por qué intercambiar información confiable, interdisciplinaria, es fundamental. Fíjense, la línea azul identificada con el número 1, ¿verdad? Esa línea azul corresponde al impacto de los costos bajo un escenario, y la roja corresponde a los cambios o los costos cuando ocurren los cambios en el diseño. Fíjense que hay otra línea verde y otra línea negra. La línea verde corresponde a un flujo en relación a los costos asociados a desarrollar el proyecto sobre el entorno BIM. Y en la línea negra yo tengo aquí más o menos ya una hora conversando sobre lo que hacemos y cómo debemos hacerlo, pero en realidad la línea negra representa lo que generalmente hacemos. Lamentablemente lo que hacemos es que tenemos la obra y tenemos al otro lado del teléfono al ingeniero de la obra preguntándonos qué es lo que hay que hacer, cuál es la cuota definitiva para él construir. Es decir, él prácticamente tiene la máquina encendida esperando que nosotros por teléfono demos una respuesta. Bueno, eso es lo que sucede con la línea negra, ¿no? Cuando los cambios ocurren muy cercanos o próximos a la fase de construcción, fíjense que en la ordenada podemos observar las etapas, ¿no? En la parte izquierda, en el extremo izquierdo, está la etapa preliminar del diseño, luego está el diseño detallado, la documentación para construcción, la construcción y la operación. Y aquí yo quiero
que esto no lo olvidemos, porque generalmente sucede que el ingeniero piensa que su ingeniería fue exitosa en el momento en que terminó la construcción. Y resulta que no es así. El éxito de la ingeniería se mide cuando la ingeniería es operada, cuando el usuario entra en el escenario, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con el diseño o los procesos de diseño convencionales, los costos están más asociados a la línea roja. Es decir, los costos generalmente se incrementan hacia la fase constructiva y de operación. Esto sucede, por ejemplo, cuando las decisiones se toman en la obra, cuando las decisiones se toman encima, cuando ocurren cambios. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, un ingeniero decida cambiar, por ejemplo, un talud, la pendiente de un talud de 2 a 1 de 2 a 1 a 1 a 1 o ponerlo vertical porque no puede invadir un espacio o porque no puede expropiar un terreno, pues es un cambio que obliga, en lugar de hacer un talud con una inclinación autoestable, pues va a tener que hacer un muro. Y eso está asociado a costos. Eso se refiere a la línea negra. Pero esa decisión impacta de esa manera porque fue tomada próximo a la construcción. En cambio, cuando la decisión está tomada aguas arriba en la ingeniería de detalle, generalmente los costos están asociados a la línea azul. ¿La razón? Bueno, en etapas tempranas de la ingeniería, el análisis multidisciplinario es un análisis un poco más concienzudo, es un análisis más calmado, es un análisis que nos permite el ensayo y error, y ese ensayo y error no se va a ver en la obra, sino que lo vamos a analizar en el proyecto. Esto yo no les estoy diciendo nada nuevo, yo no estoy diciendo algo que ustedes no conozcan, esto es algo que nos enseñan en la universidad desde que entramos, y no nos lo enseñan desde ahorita, esto nos lo enseñan desde hace muchísimos años. El detalle es que el entrada en el escenario del proceso o del modelo BIM, del modelo de trabajo BIM, nos da una idea de cómo resolver este problema de una manera un poquito más eficiente. Sin embargo, lamentablemente no hemos perdido la costumbre de trabajar muy cercano a la obra. Este es un tema que tiene que ver con costos, con administración de recursos, con la parte de contrataciones. ¿Cuántos proyectos no hemos trabajado en los cuales ya la obra no solo está en ejecución, sino que además está contratada? Entonces muchas veces no podemos darnos el lujo no nos permiten hacer los procesos de toma de decisiones como realmente deben llevarse adelante, ¿no? Entonces, esto es básicamente el día a día. Por esto que yo estoy mencionando, nacen los procesos se agilizan los software, es por esto porque necesitamos respuestas más rápidas, es por esto que nace la fotogrametría, porque necesitamos respuestas mucho más rápidas y eficientes. Es importante recordar que los software de vialidad y topografía nacen en el entorno BIM, era lo que yo les decía. Hoy en día, de lo que se trata es de mejorar la interfaz con otras disciplinas, estructuras, por ejemplo, incorporar nuevas herramientas como los sistemas de información geográfica. Esto es un poco lo que venimos conversando. Ahora, otro de los aspectos que a mí me gusta siempre tocar, y lo toco, bueno, un poco porque para mí es la presentación, la tarjeta de presentación de la vía con el usuario, y es precisamente el pavimento. Pero yo siempre he dicho que los pavimentos tienen un servicio social, o sea, el pavimento no es solo una infraestructura que está asociada a recibir las cargas del tráfico y llevarlas al terreno de fundación en la magnitud que el terreno es capaz de soportar. No solamente eso. El pavimento es parte fundamental de la vía y es quien realmente tiene contacto con el usuario. Usted, generalmente, olvidémonos que somos topógrafos, ingenieros civiles, ingenieros viales, olvidemos eso y pensemos solamente como usuarios. Circulemos por cualquier vía. Bueno, cuando vamos a circular por una vía y encontramos un hueco, encontramos un pavimento irregular, decimos esta vialidad está en malas condiciones. Eso es lo que decimos. Por eso es importante tener presente a la hora de desarrollo del proyecto vial el pavimento como parte del servicio.
como les decía, sí, efectivamente. Erwin indica acá que el pavimento debe estar diseñado para dar confort. Sí, sí, de hecho, como les decía, la geometría y el pavimento son el vínculo real entre la vía y el usuario, de ahí la importancia de la superficie de rodamiento en el proyecto. El objetivo es, y para poder resolver el problema, porque esto es un problema real, es un problema importante, necesitamos contextualizar. O sea, no es igual un proyecto para, no es igual un proyecto para una carretera que un proyecto para una autopista o para una pista de Fórmula 1. Los requerimientos del usuario, los requerimientos de servicios son distintos. Recientemente, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo o de conocer, pero recientemente se corrieron las 500 millas de Indianápolis, una carrera muy, ¿cómo se dice? Muy reconocida en el ámbito internacional y vimos todos, bueno, los que tuvimos la oportunidad de ver la carrera, vimos todos que la pista se veía en excelentes condiciones, aquello sumamente uniforme, muy bien se veía, ¿no? Luego me tuve la suerte, la oportunidad de leer un artículo en el cual describían el pavimento de la pista, ¿no? Y una de las cosas que mencionaban era que estaba en excelentes condiciones ese pavimento y que recientemente le habían hecho un trabajo de una microescarificación a la superficie. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué hacerle una microescarificación a algo que está en tan excelentes condiciones? Bueno, la respuesta es simple, el usuario. Se necesitaba que los vehículos, los conductores tuvieran el suficiente agarre al pavimento por las velocidades que esto desarrolla, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que eso es una vialidad, es una pista peraltada, ¿no? Y con todo y eso es muy fácil que los vehículos pierdan el control. Bueno, uno de los trabajos que hicieron los administradores de la pista fue precisamente darle una microtextura con una pequeña escarificación de milímetros allí y lograron darle el agarre que los conductores o los pilotos estaban exigiendo. A eso me refiero cuando el pavimento es el vínculo entre el usuario y la carretera. En términos de serviciabilidad, los indicadores de condición, hay varios indicadores de condición. AASHTO, por ejemplo, tiene el índice de serviciabilidad, que se mide del 1 al 5, donde el 5 es la máxima condición de servicio y 0 es una condición intransitable de servicio. El índice de condición de pavimento, o PCI, esto es un indicador bastante universal, es un indicador que mide la serviciabilidad de una vía del 0 al 100, donde el 0 es una mala o intransitable vialidad, y en el 100 está una excelente calidad de servicio, ¿no? Otros indicadores como el IRI o índice de robusticidad internacional son indicadores mucho más universales y utilizados, por ejemplo, por organismos multilaterales para establecer la calidad que debe tener una vialidad en función del usuario, en función del tipo de proyecto que se está utilizando o que se está desarrollando. Pero bueno, son indicadores que debemos tener en cuenta a lo largo de la vida útil. Lo interesante aquí es que a nivel de proyecto, y fíjense que aquí vuelve el vínculo proyecto, usuario, administrador de la vía, a nivel de proyecto nosotros conocemos o vamos a establecer el índice de servicio inicial del proyecto o de la vialidad, en este caso del pavimento. Y preveemos que al final de la vida útil va a tener un índice de servicio o un índice de condición menor al índice de servicio cuando entró en operación por primera vez la vialidad. Lo interesante de esto es que el pavimento es una de esas obras de ingeniería que va perdiendo servicio o serviciabilidad a lo largo de la vida útil hasta el punto que en algún momento va a colapsar. ¿Ok? Va a fallar. Entonces,
A nivel del proyecto, el proyectista puede alimentar ese sistema de información geográfica, puede decir, mira, el periodo de vida de la vía son 10 años o 15 años. Al término de 5 años o al término de 10 años, tú debes hacer un mantenimiento preventivo, debes hacer una sobrecarpeta o debes de hacer tal y cual acción de mantenimiento. Esa información se debe alimentar al sistema de información geográfica. ¿Y qué va a pasar en el administrador o qué va a pasar en la administración de vía? Bueno, la alcaldía o la gobernación, dentro de su mapa de administración vial, va a tener una alerta donde tal o cual vialidad debe tener mantenimiento en los próximos 2 años. ¿Para qué sirve esto? Para el presupuesto. Si yo puedo anticiparme a la falla que puede llegar a tener una vialidad, yo puedo proyectar el presupuesto de la alcaldía y cuando yo tenga que acometer la acción de mantenimiento, lo más seguro es que los recursos estén disponibles. Entonces, un poco el concepto es fundamental. Ahora, fíjense lo interesante. Si la alcaldía o la gobernación tiene ese plan o por sistema de administración de la red vial a partir del sistema de información geográfica, esos sistemas de información geográfica se van a convertir en una gran base de datos, es decir, Big Data. Y esa gran base de datos, de manera a nivel de retroalimentación, debe alimentar al proyecto. ¿A cuál proyectista? Al proyectista futuro, es decir, al proyectista que va a diseñar 5 o 10 años después. Entonces, ese proyectista sabe cuáles son los niveles de servicio iniciales reales, cuáles son los niveles de servicio iniciales los niveles de servicios finales reales, cómo es el comportamiento real de la vía, cómo es realmente esta curva de comportamiento. Fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos a nivel de costos, la línea roja, por ejemplo, representa la condición del pavimento. Cuando la vialidad está nueva, la condición es excelente. Cuando la vialidad está al final de su vida útil, la condición es muy mala. La línea azul representa los costos de operación, es decir, los costos del usuario. A ver, vamos a puntualizar esto porque muchas veces se nos olvida. En términos de vialidad, en términos de pavimentos, los costos son 3. Costos de inversión inicial, los costos de mantenimiento y los costos del usuario. Se conoce que si el costo de inversión inicial es $1, los costos de mantenimiento serán aproximadamente $20 y los costos de operación serán $200. Es decir, los verdaderos costos o los costos verdaderamente importantes en un proyecto vial o un proyecto de pavimento son los costos del usuario. Y esto que ustedes están viendo acá representa precisamente eso. La línea azul son los costos de operación del usuario. En la medida en que la vía está en peores condiciones de servicio, en esa medida los costos del usuario se van a incrementar de manera significativa. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es un modelo que nos entrega la AASTO, la guía del diseño de la AASTO de 1993, para entender un poquito a lo que se refiere con las etapas tempranas de la ingeniería. Fíjense que esto, ensayo 1, ensayo A, ensayo B, ensayo A1, ensayo A2, se parece precisamente a lo que tendríamos que hacer en este entorno BIM con las posibles soluciones para nuestro proyecto. ¿De qué dependen? Bueno, fíjense, por ejemplo, el trial 1, o el trial A, perdón, representa una vida útil mínimo aceptable, ¿sí? Luego hay una acción de mantenimiento importante para recobrar serviciabilidad y luego hay 2 alternativas de rehabilitación. Fíjense que está el trial A1 y el trial A2. El trial A1 es una acción de mantenimiento cuya vida útil es menor a la de la acción de mantenimiento 2. Por ejemplo, puede ser que yo decida al final de ese primer periodo de diseño, pongamos una vialidad diseñada para 10 años, yo decido que al término de los 6 años o 7 años, yo tengo que hacer una sobrecarpeta. Entonces, mi primera alternativa es hacer una sobrecarpeta de 5 centímetros. Y mi segunda alternativa es hacer una sobrecarpeta de 7 centímetros. Entonces, bueno, probablemente el trial 1 sea la sobrecarpeta de 5 centímetros y tiene una vida útil más corta. Y el trial 2 es una sobrecarpeta de 7 centímetros, pero tiene una vida útil más larga. ¿Cuál es la diferencia real aparte del tiempo de vida de estas soluciones? El costo. Permítanme que voy a leer acá.
Por acá me pregunta Antonio, ¿conoce de estudios para que la información que alimenta al SIC esté normalizada? Me refiero a que sea homogénea, confiable y útil para el proyectista. Mira, la alimentación de los sistemas de información geográfica, y lo voy a relacionar con este ejemplo que estoy dando, me refiero a la administración vial, no es algo que todos conocemos, señores. Miren, yo estoy cansado, hemos organizado en Beneconsult 24/10, hemos organizado unos cuantos congresos y en todos hemos tenido la participación de los sistemas de información geográfica. En Venezuela en particular, en la administración de la red vial no son muchos los casos en los cuales el cómo se va a colocar la información o quién la va a administrar la información esté normalizado o estandarizado para ser utilizado de la misma forma por todo el mundo. Sin embargo, creo que es un asunto de alguna forma de ponernos de acuerdo de que algún ente gubernamental decida hacerlo para que esto vaya adelante. En realidad, el otro problema que tenemos y que sí creo que no ocurre casi que en ninguna parte es el alcance aguas abajo o la revisión aguas abajo de esta información. ¿Me explico? Cuando yo utilizo un sistema de información geográfico para administrar una red, obviamente yo necesito no solo responder a la red, sino responder a las futuras obras correspondientes a la misma red. Es decir, si yo tengo este ejemplo que les estoy dando, y yo sé que esta estructura, este ejemplo A, este fue el modelo que yo utilicé a nivel de proyecto, pero cuando yo le hago seguimiento, resulta que yo me decidí por el trial A porque es más económico. Bueno, cuando yo hago yo construyo y le hago seguimiento en la vida útil, resulta que no falló, no requirió la acción de mantenimiento al término de 6 años, sino que la requirió al término de 8 años. Entonces, bueno, yo gané un par de años allí de vida útil. Esa información yo tengo que de alguna manera retroalimentarla al proyecto. Eso tiene que estar a la mano, al alcance de los proyectistas para que sean actualizadas las metodologías, para que los diseños sean racionales, y ahí nace de alguna manera el criterio de la guía mecanística empírica, o una de las grandes banderas de la guía mecanística empírica. Necesitamos diseños racionales, es decir, diseños que respondan al comportamiento real de los materiales y evidentemente del usuario. Entonces, lamentablemente no tenemos nada estandarizado que yo conozca con respecto a esto, o por lo menos no a gran escala. Seguramente hay intentos, hay casos en los cuales se ha intentado esto, sobre todo en el catastro. Creo que donde más ha habido estudios de esto, y quizás las alcaldías tienen más avances, tiene que ver con el catastro, porque el catastro es una de las cosas más vivas dentro del manejo de un municipio, por ejemplo, ¿no? Pero no conozco casos, por ejemplo, de la administración de la red, accidentalidad, por ejemplo, señores. ¿Cuántas carreteras tenemos que, por ejemplo, hay una señal de tránsito improvisada que dice cuidado, pavimento resbaladizo, o cuidado, curva excesivamente peligrosa? Bueno, la accidentalidad pasa a ser fundamental, Sé que, por ejemplo, donde sí sé que esto es algo quizás de uso cotidiano, tiene que ver con la parte de seguridad. Los organismos de seguridad sí entiendo que tienen esto un poquito más avanzado, los sistemas de información gráfica, porque le permiten de alguna manera conocer los sitios donde ocurren los siniestros y todo esto, ¿no? Pero en la ingeniería pues estamos quizás un poquito en pañales en todo esto, por lo menos en Venezuela. Les decía, volviendo acá, que los costos, pues bueno, están asociados a los costos de construcción, los costos de conservación y los costos operativos. Me disculpen acá, creo que tengo un error, o sea, la letra se me pasó para la última letra, para la parte de abajo, creo que algo sucedió con la lámina allí, pero bueno, me disculpan esto. Esos son los costos. Esos son los costos asociados a cualquier proyecto, especialmente en pavimento. Ya les decía que los costos de construcción representan $1. Si los costos de construcción representan $1, los de conservación representan $20 y los costos operacionales representan $200. El detalle más importante es que esos costos operacionales los absorbe el usuario. Cada vez que uno
circula por una vía en la cual tiene un accidente porque el peralte no es el adecuado o porque el pavimento no está en las condiciones adecuadas. Esos son costos operacionales y son, en la mayoría de los casos, absorbidas por los usuarios. La Administración Americana de Carreteras, en un estudio que hizo en el año 2011, considerando una ocupación vehicular estándar y un ingreso promedio en Estados Unidos y un tiempo de viaje estándar, determinó, por ejemplo, que en un vehículo de pasajeros el costo de viaje es de $21,89 por hora, mientras que en un camión de carga, un vehículo de carga, el tiempo de viaje o el costo de viaje son $29,65 por cada hora. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque imaginemos que tenemos una vialidad que está llena de huecos porque no hemos hecho mantenimiento o porque no le hicimos el seguimiento adecuado a las acciones de mantenimiento que había que hacerle cuando se supone predijo el modelo del proyecto. Bueno, por cada hora que el camión de carga pase parado en esa cola va a gastar $29,65, por lo menos en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, esto es a lo que se refiere los costos operacionales. Entonces, aquí volvemos a ver una imagen conocida y bueno, nada, volvemos a hablar de esto del modelo BIM, ¿no? En líneas generales, lo que queremos es minimizar los costos totales. Los costos totales, sobre todo los costos operacionales, nunca son cero, ¿ok? Siempre tienen un estándar y un mínimo. Lo interesante es que nosotros logremos hacer que esos costos operacionales, perdón, que esos costos totales se ubiquen aquí, en el mínimo posible. Y hemos descubierto que la utilización de herramientas como el BIM puede ayudar, ¿okay? Puede ayudar a resolver ese problema. Acuérdense que BIM está asociado de manera intrínseca al proyecto, pero creo que el futuro está mucho más allá de eso. Creo que el futuro está asociado a la administración de la red. Cuando nosotros logramos que el proyecto tenga un vínculo directo con la administración de la red, pues vamos a lograr sin duda que los costos totales del usuario por utilizar la vía sean los menores posibles. Y bueno, para terminar, en resumen, los proyectos de vialidad modernos se caracterizan por la cantidad de datos disponibles. Son muchos los datos que tenemos hoy en día al alcance. Pudiéramos tener muchos más si tuviéramos bases de datos como la que tienen los Estados Unidos, la base de datos de pavimentos de larga duración, una base de datos enorme que tiene información de tráfico, de clima, tiene información de características de los suelos a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Entonces, los proyectos de vialidad modernos se caracterizan por la cantidad de datos disponibles, el procesamiento de estos en muy cortos periodos, requiriendo pocos pero eficientes recursos tecnológicos y humanos. Probablemente con una sola computadora hoy en día se resuelve una autopista, ¿no? Y considerando de manera especial el impacto sobre el usuario y la ciudad. Señores, el proyecto de vialidad moderno tiene que responder al usuario y en el ámbito urbano tiene que responder a la ciudad, especialmente en términos de los costos operacionales, la seguridad vial y el desarrollo. Creo que ese es el futuro. Creo que estamos en un momento en el cual la vialidad ha hecho una transformación importante. El proyecto vial, así como las edificaciones hoy en día, en edificios se habla en términos de microzonificación sísmica, en términos de utilización de los recursos de energía solar para iluminar nuestras casas, de energía eólica para alimentar de energía las ciudades. Bueno, en vialidad ya empezamos a pensar en el usuario principalmente, en el descongestionamiento de las vías, en la eliminación de vías para convertirlas en espacio público. Es un concepto un poco diferente al que estamos acostumbrados a ver, pero en resumen es digamos, lo que viene, ¿no? Y bueno, nosotros a nivel de ingeniería, a nivel de proyecto, pues prepararnos para manejar la información. Manejar la información para compartir información, porque el hecho de que hagamos un proyecto
necesariamente nos obliga a compartir la información, los resultados que hemos obtenido para poder retroalimentar la red. Eso es fundamental. Edwin Mujica pregunta, o me pregunta, ¿se está midiendo el índice de rugosidad del pavimento? Eso es vinculante para la adherencia de los vehículos y por ende aumenta el confort del usuario. A ver, el índice de rugosidad es un indicador creado por el Banco Mundial para indicarnos la calidad del servicio. ¿Okay? En Venezuela, particularmente, la propuesta de norma de fondo norma, de la norma de actualización de la norma técnica 2000, norma técnica 2000 de carretera, tiene como uno de los indicadores de calidad el índice de rugosidad internacional. Sin embargo, por lo menos en Venezuela no es oficial. Lamentablemente no tenemos de manera muy extendida los equipos para poder medir. Recuérdense que el índice de rugosidad se mide, la versión original del índice se mide utilizando un vehículo que tiene unos sensores en el eje trasero y esos sensores generan una especie de electrocardiograma, para decirlo de una manera bastante sencilla. Ese electrocardiograma no es otra cosa que el perfil del pavimento. Y el índice de rugosidad, esencialmente lo que representa es la sumatoria de esas deformaciones por cada kilómetro. En la medida que tenemos menos deformación, obviamente el índice de rugosidad también es óptimo. Para los países latinoamericanos o países en vías de desarrollo, el Banco Mundial, en Inglaterra, perdón, inventaron un equipo que se denomina Merlin. Ese equipo es una especie de bicicleta que también hace exactamente lo mismo que el vehículo, pero por lo menos en Venezuela no tenemos muchos de ellos. Yo conozco 2 o 3 que sé que se tienen por allí. Hay algunas contratistas que cuando vieron que en la propuesta de fondo norma apareció el índice de rugosidad como un indicador de calidad para el pago y para definir la calidad de la vía terminada, adquirieron el equipo y bueno, hay alguno que otro acá en Venezuela. En otros países sí, las cosas funcionan un poco diferentes, ya están más cercanos a la guía mecanística empírica y por lo tanto la medición del índice de rugosidad es un hecho cotidiano. Nosotros hoy en día, la mayoría de los proyectos los estamos atacando con base en el índice de condición de pavimento, el PCI. Es un indicador bastante eficiente para saber el estado de la vía y para establecer acciones de rehabilitación y mantenimiento. Pero por los momentos todavía no está tan extendido en Venezuela el uso del índice de rugosidad como indicador de referencia, como indicador fundamental. Bueno, no sé si tienen alguna duda, no sé si tienen algún comentario adicional, algo que quisieran conversar o compartir, pueden hacerlo a través del chat. Aprovecho para recordar pues que la presentación la hemos grabado y esperamos colocarla en el aula virtual en los próximos días, ¿no? Les estaremos avisando por el correo, ¿no? Se está incorporando la planificación al modelo BIM con software como el Navisworks o la utilización de infraestructura con el Navisworks. Se está incorporando la planificación al modelo BIM. No sé si Antonio me hace una pregunta o una afirmación, no estoy muy seguro, ¿no? Pero, a ver, es tanto como eso, como fíjense, hoy en día, por ejemplo, estamos haciendo proyectos a distancia utilizando la herramienta la herramienta de Google, se me fue el nombre, disculpen, Google Street, como una herramienta para ver el proyecto, para visitar la obra sin estar allí. Estamos haciendo proyectos a distancia en otros países y vamos a Google Street y estamos utilizando, ¿no? En general, eso nos permite que el BIM sea de hecho una realidad, no solamente alguna tecnología en particular, pero sí, efectivamente lo estamos haciendo. El problema hoy en día, yo pienso que, también creo que el corto plazo debemos empezar a pensar en la estandarización de las herramientas. Me parece que
hoy en día depende de la empresa, depende de la herramienta, depende de la empresa, depende de los gustos del proyectista. Es decir, no existe tal cosa como una estandarización todavía, ¿no? Hay múltiples cosas que podemos utilizar. Creo que BIM no es solamente un software. Esto un poco respondo un comentario de Edwin, ¿no? Para mí, desde el punto de vista conceptual, BIM va más allá de un software. Entiendo que en todas las áreas los softwares se están convirtiendo en esto, ¿no? Están entrando en la ola BIM. Es decir, Civil 3D, por ejemplo, es un software en el ámbito que responde al concepto BIM. Por ejemplo, en el área de administración de obras civiles, Maprex es un software que está pensando en entrar en la ola BIM. Por ejemplo, en el área de estructuras, los programas, los software de CIPE, los software de CSI, son software que están pensando en el área o el modelo o en el concepto BIM. Recordemos que BIM es un concepto. Yo soy de los que cree que BIM no es realmente un software, es un concepto de intercambio de información, a lo cual los diferentes software se tienen que adaptar. Es decir, un software, por ejemplo, como Civil 3D, tiene que de alguna forma poder leer o ser compatible o poder entender la información que un software de hidráulica me puede ofrecer. O sea, como HECRAS, por ejemplo. Usted ve HECRAS como un software para obras hidráulicas, para hidrología, y ve Civil como un software para vialidad, movimiento de tierra. Bueno, yo debería poder intercambiar e integrar esa información. Como les decía, es un poco lo que hacía a principios de los 90 la gente o lo que hace la gente de Autodesk con su software, o lo que hacía a principios de los 90 la gente de los dueños de Inroads, de Framework, de Pipeline, con todos los softwares. Y la posibilidad de que esos softwares se integren. Eso es BIM, señores. O sea, hay que tener mucho cuidado con entender qué es lo que significa el concepto, ¿no? En términos de costo, en Venezuela están vendiendo muchas cosas, así como por ahí en estos días leí un post que colocó el ingeniero Reinaldo Maurielo con respecto a los drones, ¿no? Hay como una especie de fiebre de utilizar drones para hacer levantamientos topográficos, insisto, por la ventaja en la cantidad de equipos, la ventaja en los productos, la ventaja en la cantidad de información. Y me comenta pues que están comprando el equipo, están haciendo cosas, pero la gente muchas veces no están utilizando la herramienta como debe utilizarse. Entonces, hay como una especie se está haciendo en este momento como una especie de reingeniería para esto, ¿no? Por aquí Ángela Vega pregunta, o comenta, tengo entendido que es la idea de la modalidad BIM. Esa tengo entendido que es la idea de la modalidad BIM, que se integren todas las informaciones que se ofrecen en esos distintos programas. Es decir, que para manejar la plataforma BIM como tal, habría que manejar muchos programas. Y precisamente lo que dice Ángela es la respuesta por la cual los software cada vez son más complejos. Es decir, los software, yo pienso que en el futuro cercano, un ingeniero, a ver, todos los que estamos en esta aula de clases virtual en este momento tenemos algún tipo de relación con proyectos de vialidad o nos gustan los proyectos de vialidad. Y sabemos que si necesitamos hacer un proyecto de carretera, necesitamos saber un poco de drenaje, necesitamos saber un poco de geotecnia, necesitamos saber un poco de hidrología, necesitamos saber un poco, evidentemente, de vialidad, necesitamos saber inclusive de clima, de modos de transporte, de tránsito, un tema complejo. Bueno, cuando encontramos herramientas que se adaptan a BIM, por ejemplo, Civil es una herramienta de Civil 3D, que es una de las herramientas más complejas, o Inroads de Bentley, que es una de las herramientas más eficientes en estos ámbitos, bueno, no dejan de ser software sumamente complejos. Son software que requieren gran conocimiento. Creo que el problema en el futuro cercano va a ser que vamos a tener muchos ingenieros manejando estos software creyendo que saben de muchas cosas y en realidad pues sencillamente no las conocen. ¿Por qué? Bueno, porque el software nos pone al alcance muchas alternativas. Por ejemplo,
En tiempos recientes, los software de administración de obra, para poner un ejemplo sencillo, ya no solamente hacen el presupuesto y el análisis de precios, sino que también ahora hacen la planificación de la obra con los recursos que tú tienes a partir de los análisis de precios. Por aquí Francisco Almado comenta, buenas tardes. En mi opinión, el uso de la metodología BIM en combinación con los SIG permite obtener diseños viales óptimos, pero para alcanzar esa optimización, el uso de esta herramienta debe ser racional y con criterio técnico, para así lograr obtener excelentes resultados con el paso de los años. Excelente, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que va en línea con lo que yo vengo conversando, ¿no? Lo que vengo diciendo ahorita en los últimos minutos. Es decir, no es solamente el software, no solamente es entender, sino que, bueno, cuando yo entiendo BIM y cuando yo entiendo lo que significa la aplicación de los sistemas de información geográfica, en términos de la retroalimentación, pues bueno, vamos a tener diseños sin duda ideal. Si ustedes miren, los invito a que ingresen a la página de la Administración de Carretera de los Estados Unidos, se llama LTPP, si no estoy equivocado. Bueno, ahorita yo se los puedo mandar por correo, pero van a ver una gran base de datos. Una base de datos, pero extensísima, donde ustedes van a ver por estado, por vialidad, datos relacionados con tráfico, relacionados con clima, relacionados con cargas, datos relacionados con cualquier cosa que usted quiera ver con respecto a vías. Bueno, eso es parte de lo que alimenta un sistema de información. Luego, cuando yo voy a hacer mi proyecto y yo tengo un software que está pensado en el entorno BIM, pues ese software va a utilizar esa información probablemente para darme idea de la inundación que puede haber en el sector donde está desarrollando el proyecto. Puede haber, me va a permitir a mí predimensionar o recomendarme, por ejemplo, las obras transversales que corresponden en cada caso, o que son ideales en uno u otro sitio. Es decir, no es un proceso sencillo, no estamos en un punto donde el ingeniero vial pues tiene que dar un cambio, tiene que hacer una gran evolución para poder montarse en esta ola. No es muy sencillo, necesitamos recursos tecnológicos, necesitamos conocimiento y necesitamos datos de campo, necesitamos información de todo tipo y en ese sentido vamos a tener, sin duda vamos a tener resultados satisfactorios. No sé si hay algún comentario adicional, algo que quisieran comentar. Bueno, yo voy a aprovechar estos minutos para aprovecho la presencia de ustedes acá, primero para agradecerles habernos acompañado hasta el final en la conferencia. Invitarlos, tenemos por allí una actividad a partir de la próxima semana, es un curso en el diseño que tiene que ver con el diseño geométrico de vías. Es un curso donde se habla de la teoría para el diseño geométrico de vías. Es un curso que va a ser dictado por el ingeniero Manuel Faría, docente de la Universidad de Carabobo, especialista en vialidad. Ese va a ser el curso, ese curso arranca el próximo 14 de agosto y tiene una duración de 4 semanas. ¿Okay? Un curso bien interesante para aquellas personas que necesitan fortalecer sus conocimientos en el área, necesitan optimizar un poco, aclarar dudas, compartir experiencias. Es un curso 100% teórico, conceptual. Luego de ese curso, pues tenemos planificado ir hacia la parte de diseño y ahí iríamos al diseño geométrico de vías, pero utilizando software. Un poco, esa es la línea que traemos en la empresa en el área del proyecto de carretera. ¿Okay? Ya hemos avanzado bastante en ese sentido y bueno, los invito entonces a participar si están interesados. Cualquier información, pues bueno, va a estar disponible por el correo electrónico, solicítenlo vía correo y con todo gusto le haremos llegar los detalles. Entonces, bueno, muchísimas gracias entonces por su compañía, por la atención. Espero poder contar con ustedes en una próxima oportunidad. Bueno, agradecido a todos.